y esto tiene que ver con características de vulnerabilidad de la vivienda, viviendas de autoconstrucción mal diseñadas, mal construidas a lo largo de muchas décadas. El tipo de daño que nosotros tenemos es el 63% son menores, el 29% parcial y 8% totales. Ahí están los números, 17,524 acabamos de entregar a la Comisión de Reconstrucción, datos de estos georreferenciados con fotografías, con cédulas y con un dictamen en materia de protección civil que incluye el análisis de peligro del subsuelo más la vulnerabilidad estructural asociada. Toda esta información en nuestro centro de inteligencia participaron jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM para poder hacer el análisis a través de un sistema, un software que nosotros elaboramos, que nos permite a partir de las cédulas, que traen más información que la que utilizó la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, a partir de esa información hemos podido establecer categorías, de los diferentes tipos de riesgo y por supuesto el tipo de recomendación, y aquí estamos utilizando las 4 R's, que es reparar en caso de que el desempeño de la estructura haya sido adecuado y haya daños menores, reforzar en caso de que los daños sean limitados pero el desempeño no haya sido correcto, reconstruir en el sitio en caso de que el daño sea severo y el terreno no cuente con peligros importantes, y finalmente reubicar en caso de que tengamos daños importantes y por supuesto el suelo no sea lo más apropiado. Tenemos análisis del tipo de grietas en las estructuras. Este es solamente un ejemplo. Si son diagonales, horizontales, verticales, vemos que en la mayoría de las estructuras que nosotros hemos encontrado, el 58%, casi el 60%, tiene diferentes tipos de daños. Esto tal vez obedece a la vulnerabilidad y al mal diseño y fábrica de las estructuras. 2 tipos de grietas, verticales, horizontales o diagonales en muros, y sin daño el 8.7%. Aquí vemos, tenemos estos mapas georreferenciados. Este es Ejército de Oriente, donde podemos identificar incluso el tipo de daños en techumbres. Si tenemos pandeos, exposición de varilla, fracturas y otro tipo de daños. Entonces tenemos sin daños en techos el 65%, fracturados el 31%, con deformaciones, hundimientos y socavamiento en el tipo de pisos, es esta otra gráfica. También nuestra cédula, que digo es mucho más amplia que lo que planteaba la Secretaría de Protección Civil originalmente. Nosotros lo que hicimos fue este análisis también de inclinación de las estructuras y presentaban inclinación evidente, y vemos nuevamente que en la zona de transición se presentan las mayores inclinaciones. El 20% de las estructuras dañadas tiene un cierto nivel de inclinación y el 79% no lo tiene. Las vialidades, por supuesto, también se vieron afectadas. Tenemos 69 colonias con vialidades asociadas a agrietamiento. Debo decirles que el desplazamiento vertical máximo que nosotros calculamos en Iztapalapa en el momento del terremoto fue de 1 metro. Es decir, estas zonas agrietadas funcionaron como teclas de piano y prácticamente en algunos casos la variación en la vertical fue de 1 metro. Contar con sistemas de inteligencia de riesgos en situación de desastre nos permite visualizar la información de manera fácil y compararla contra mapas de peligros. Hemos hecho estos análisis de daños con fotografías de la vivienda y con cédulas. Hemos determinado las necesidades de reubicar, reconstruir, reforzar o reparar, y el sistema nos ha permitido la emisión de dictámenes. Estamos entregando 17,000 dictámenes a cada uno de los propietarios para que tengan la certeza de que sí los hemos visto, de que están en nuestras bases de datos, que estas bases de datos se han entregado a la Comisión de Reconstrucción y de que por supuesto están considerados sus daños y los hemos registrado. Hemos entregado, el original eran 20,000 daños, lo hemos depurado porque había duplicidades, estamos aproximadamente en 18,000. Sirvió de guía para canalizar a la población los recursos. Iztapalapa es el único lugar, puedo decir tal vez de todo el país, que entregó los recursos Fonden de manera ordenada y sistematizada a las personas que de verdad habían sufrido los daños, y por otro lado con recibos con los nombres, dirección, teléfono de la persona que recibió los apoyos. Focalizamos los apoyos de SEDATU, de Fonden, hacia las zonas de mayores daños. Hemos gestionado apoyos, por supuesto, con empresas y fundaciones. Se están trabajando ahorita 200 viviendas de manera gratuita,
y nos ha servido para priorizar acciones. Tener transparencia, claridad de daños y pérdidas permite agilizar el proceso de reconstrucción. Ahora, también nos ha permitido explicar mucho de lo que ha ocurrido. Sabemos que la Ciudad de México se está hundiendo, no es algo novedoso para nosotros. También ahí les muestro nuevamente la península de Iztapalapa y vemos alrededor el lago de Xochimilco y al norte vemos el lago de Texcoco, y estas son las zonas, el espesor de los acuitardos, es decir, de esta zona que está sobre el acuífero de la Ciudad de México, y hay una relación muy alta entre el espesor del acuitardo y la cantidad de hundimiento. Entonces vemos que alrededor de Iztapalapa y dentro de Iztapalapa están las profundidades mayores de los acuitardos, los espesores mayores. Esto es interferometría de radar de satélite, nos permite identificar qué sitios se están hundiendo más en toda la ciudad. Y vemos que hacia la zona del lago se hunde rápidamente, cerca de 39 centímetros en algunas zonas de Nezahualcóyotl, y por el otro lado las sierras simplemente no se hunden. Por lo tanto, la zona de transición se ve sujeta a esfuerzos de tensión, se estira la zona de transición, que es la más abrupta, la zona de transición más abrupta que existe en la Ciudad de México, está alrededor de la Sierra de Santa Catarina y afecta, por supuesto, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. Eso explica mucho de los daños. Aquí vemos diferentes años, análisis de subsidencia en diferentes años, el hundimiento de la ciudad, y aquí lo relevante es contar con este tipo de mapas. Estos mapas son mapas de gradiente. Si la ciudad se hundiera pareja, pues no tendríamos problemas. El problema es que no se hunde en las sierras, se hunde en la zona del lago, y lo que está en medio se ve sujeto a tensiones. Mientras mayor es el gradiente, mayor es el peligro de agrietamiento, de fracturamiento del subsuelo. La Comisión para la Reconstrucción, a través del Instituto de Geofísica, han hecho un estudio actualizado e Iztapalapa no salió nada bien en este sentido. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tener nuevas fuentes de abasto de agua. Y decía yo que es absurdo que nos inundamos y al mismo tiempo no tenemos agua. Por eso en Iztapalapa hemos comenzado el tema de cosecha del agua. Hemos metido 1984 sistemas. La capacidad de almacenamiento aún es muy pequeña, 960,000 litros en la Sierra de Santa Catarina, y estamos generándole ahorros a las finanzas de Iztapalapa, porque también debo decirlo, Iztapalapa es el área que menos agua recibe per cápita de toda la Ciudad de México. Lo que se tira en Miguel Hidalgo nos hace falta en Iztapalapa. Lo que se tira en otra delegación nos hace falta allá y nos obliga a sobreexplotar nuestros acuíferos, a hundirnos más en un sitio donde además la geología no fue muy benéfica con todos nosotros. Se requiere, por supuesto, la recarga de acuíferos en las zonas de pie de montes donde se pueden recargar los acuíferos. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo la tarea, estamos construyendo pozos de absorción para que el agua de la Sierra de Santa Catarina pueda reinyectar nuestros mantos acuíferos. Requerimos transferir agua del poniente del Valle de México, donde llueve más anualmente, donde todavía hay posibilidad de captar agua y de infiltrar, que el poniente del Valle de México utilice el agua que recibe, es la zona donde más llueve, y por otro lado requerimos obras del Cutzamala que transfieran al oriente del Valle de México, a los municipios de Nezahualcóyotl y por supuesto a la delegación Iztapalapa, agua para no tener que sobreexplotar los mantos acuíferos en una condición donde no solamente tiene que haber una equidad en términos del agua, sino que tiene que haber las consideraciones propias del subsuelo. Sobreexplotar un acuífero en Iztapalapa o en Xochimilco es más grave porque causa daños que sobreexplotarlo en otros sitios, precisamente por la geología y la zona de transición abrupta. Nosotros estamos haciendo estudios geofísicos con georradar, con sísmica de refracción de ondas superficiales, para tratar de entender cómo quedó el suelo después del sismo. Requerimos estudios que no tenemos nosotros en este momento las capacidades, que es resistividad eléctrica, para poder identificar con tomografía eléctrica cómo quedó el subsuelo. Y eso es todo. Justo a tiempo. No contaban con mi astucia. Gracias y perdón por ir tan rápido.